Apreciados participantes en el Seminario Internacional de Educación, Pedagogía e Innovación Social Educativa de la Red Iberoamericana de Pedagogía, realizado en la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena, les damos un saludo especial y les compartimos nuestra ponencia CREATIC, un modelo de formación docente en TIC, la experiencia del Centro de Innovación Educativa Regional Norte. El equipo de investigación estuvo conformado por Gilma Mestre, quien les habla, Alba Zulay Cárdenas, Elsa Ruiz y Ruby Rojas. Es de anotar que se trata de una ponencia resultado de un trabajo de investigación que busca sistematizar el uso de la formación de los docentes de las escuelas innovadoras de esta región. El objetivo de este trabajo es presentar las características del programa de formación CREATIC, su estructura curricular, las competencias que busca desarrollar y su impacto en la región Caribe, de manera particular en las escuelas innovadoras adoptadas en el marco de este proyecto en la región. Son los Centros de Innovación Educativa Regional CIER, creados por el Ministerio de Educación Nacional en alianza con el gobierno coreano en el marco del proyecto Construcción de Capacidades Regionales de Uso Educativo de las TIC para innovar en las instituciones educativas. Su finalidad es mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas y aportar a la reducción de la brecha educativa entre las regiones del país. En ese sentido, se constituyeron 5 CIER en todo el país, uno de ellos precisamente el CIER Norte, y fue el producto de alianzas público-privadas entre secretarías de educación, instituciones de educación superior y empresas del sector productivo. La Alianza CIER Norte está conformada por las siguientes instituciones de educación superior: Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Cartagena, Universidad Pontificia Bolivariana, Unicolombo Internacional, Politécnica Colombiana y el Instituto Técnico de Soledad Atlántica. A su vez, lo conforman como aliados la Gobernación del Atlántico, la Gobernación de Córdoba, la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar y la Secretaría de San Andrés Islas. ¿En qué consiste el programa de formación CREATIC? Inspirar, crear y diseñar con TIC. Se trata de una propuesta de formación orientada a docentes de básica y de media y busca fortalecer competencias en el uso e incorporación de las TIC al currículo escolar. Por lo tanto, sus objetivos están orientados a fortalecer las competencias de uso pedagógico de las TIC con el propósito de generar cambios innovadores en sus prácticas educativas. De igual manera, se trata de generar habilidades en los docentes para que no solamente utilicen las TIC, sino que también las diseñen, las desarrollen y las implementen en sus experiencias con pertinencia e innovación en el aprendizaje. Es decir, se trata de hacer entonces una clase mediada por TIC que busca la innovación y que busca el interés de los estudiantes. CREATIC tiene unas características particulares. Estas responden a la sigla en inglés SMART, es decir, inteligente. Es un programa de formación para educadores que promueve estrategias de aprendizaje autodirigidas y una variedad de actividades de interacción mediante el uso de las TIC. En cuanto al autodirigido, los educadores participantes pueden experimentar el aprendizaje a través de contenidos digitales y lo pueden hacer de manera autónoma, en colaboración con su grupo de trabajo, igualmente de manera sincrónica y asincrónica. Es un programa motivador, en el sentido de que está basado en proyectos y ofrece una experiencia de aprendizaje auténtica para la motivación y el compromiso. Es adaptable. Esto quiere decir que posibilita aprendizajes flexibles y relevantes a través de una estructura modular que presta apoyo durante el proceso. Es reflexivo, es decir, el programa ofrece posibilidades a partir de la apropiación que hacen los educadores para que participen durante todo el proceso de formación y se promueve además la creación de informes de autorreflexión, de discusión y de evaluación de pares.
los entornos TIC. Son ambientes de aprendizaje que provee el programa con recursos TIC que optimizan procesos de formación adecuados y eficientes, que es lo más importante. El programa de formación CREATIC, desde su estructura curricular, busca el desarrollo de unas competencias profesionales para el docente, las mismas que en su momento planteó el Ministerio de Educación y MINTIC. Además, incorpora la competencia de diseño y de contenidos digitales, es decir, que en este sentido la formación está orientada para que el docente desarrolle competencias tecnológicas mediante las cuales va a apropiar un mejor uso de las tecnologías y demás herramientas y recursos TIC. Por su parte, las competencias pedagógicas le van a permitir hacer uso de las TIC, pero con sentido pedagógico, es decir, orientado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las competencias de gestión están orientadas a hacer uso de las TIC en la planeación, en la organización del currículo y en la evaluación de las mismas. Las competencias investigativas, pues no se trata solo de hacer uso mecánico de los recursos TIC, se trata también de ver en ellos una oportunidad para indagar, para la búsqueda, para el descubrimiento y sobre todo para innovar. Y las competencias del diseño, algo nuevo para el programa CREATIC, y tienen que ver con las posibilidades que va a tener el docente de desarrollar sus propios contenidos, es decir, de hacerlos mucho más pertinentes y mucho más dirigidos a los intereses de sus estudiantes. El conjunto de estas competencias en el programa va a llevar al docente a ubicarse en uno de los niveles establecidos por el Ministerio de Educación y MINTIC, es decir, nivel explorador, nivel integrador o finalmente llegar a un nivel innovador ya completamente listo para hacer con mucha más autonomía toda una propuesta de uso de las TIC en el aula. El programa de formación CREATIC tiene una estructura conformada por módulos, entre ellos los módulos de aprendizaje para el siglo XXI, que ubica al docente en cuáles son las características que debe tener un aprendizaje en este momento, tendencias y consideraciones en el uso de las TIC, las teorías y métodos de aprendizaje para la innovación, el diseño del aprendizaje, el coaching y el acompañamiento que tiene el proyecto y el proceso de formación, las estrategias para el uso de las TIC, la planificación de una unidad didáctica en donde él precisamente va a evidenciar qué va a incluir y va a planear desde el principio cuáles son los recursos TIC que va a utilizar, es decir, que no se trata de utilizar las TIC de una manera arbitraria ni de una manera improvisada. Se trata de trabajarlos desde la planificación, organizarlos y saber cómo se van a evaluar. De igualmente, hacer desarrollo de contenidos para el uso de las TIC. Este programa varía en su duración entre 90 horas y 120 horas. Al hacer las 90 horas, pues la certificación es la de Leader Teacher y la de 120 horas la de Master Teacher. Es de anotar que se puede hacer todo el programa, sin embargo, no llegarse a la certificación. Es lo ideal, ¿no? Llegar a esa certificación. Como lo vamos a ver más adelante, hubo docentes, una gran mayoría, que llegaron a certificarse como Master Teacher o como Leader Teacher. CREATIC es un programa que está comprendido por varias fases. La virtual 1, los talleres presenciales, y la virtual 2, es decir, se trata de una metodología mixta. En la virtual 1 hay una fase de innovación en el aula con el uso educativo de las TIC. Esto se da en la primera semana y es virtual, es decir, en ella el docente participante realiza 3 prácticas que más adelante veremos, la práctica A, B y C. Un segundo momento de talleres presenciales en los cuales el docente tiene la oportunidad de reflexionar sobre lo que aprendió en la fase virtual. Y además se enfoca en las diferentes áreas. Aquí esa formación le va a dar la oportunidad de comprender diversos enfoques pedagógicos que se pueden beneficiar del uso de las tecnologías de las TIC para llevar a cabo cambios innovadores. Es decir, en ese sentido, no se trata de que el docente quede amarrado a un modelo pedagógico en particular o a un enfoque pedagógico, sino que cualquier enfoque pedagógico le va a permitir, dentro de la flexibilidad del uso de las TIC, que él pueda incluirlas en su trabajo. Y en una etapa posterior, la virtual 2, que ya es la última semana del programa, después de los talleres presenciales,
se trabajan los ambientes de aprendizaje orientados al futuro, con un curso virtual que contiene las 3 prácticas, la D, la E y la F. Veamos entonces cuáles son las actividades que se realizan en cada una de las prácticas antes mencionadas. En la práctica A, denominada Reconozco el nivel de desempeño de mis competencias TIC, se trata de hacer un autodiagnóstico, es decir, una autoevaluación de su habilidad en el uso de las TIC, para llegar luego en la práctica B a hacer análisis de caso en uso de las TIC. Aquí hacemos una exploración de la trayectoria nacional e internacional en la innovación educativa con el uso de las TIC. Para llegar a la práctica C, en la importancia de planear unidades didácticas con TIC, en donde este docente participante tiene la oportunidad de diseñar una primera versión de un plan de unidad didáctica que sea relevante y acorde con sus actuales prácticas, que de acuerdo con esto pues deben ser unas prácticas innovadoras. En los talleres presenciales, que es la segunda fase, se va a promover la reflexión activa sobre lo aprendido y desarrollado durante el curso virtual, como lo dijimos. Entonces aquí tenemos unas principales características y beneficios de las tecnologías de la información y de la comunicación y la aplicación y uso pedagógico de las TIC para llevar a cabo unos cambios innovadores en las prácticas educativas. Finalmente, en la fase 3, vemos la práctica D, E y F. En la práctica D, construyendo comunidades de práctica, la innovación educativa permite que el docente fomente mejoramiento en la comunidad de docentes y allí puede continuar con la transformación y la innovación en la educación. En la práctica E se realiza la implementación de la unidad didáctica en TIC, algo muy importante porque aquí el docente diseña un nuevo enfoque de uso de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje. Ya no es un docente que porque ve trabajar un video va a trabajar él también un video, sino que ya es un docente que sabe que las TIC tienen que estar dentro de su planeación, sabe que las TIC tienen que estar organizadas, sabe que las TIC tienen que estar evaluadas y que tienen que ser además coherentes con las necesidades de los estudiantes. Se aborda entonces una práctica F, que es la revisión de la implementación por pares. Algo nuevo también porque generalmente el docente viene trabajando en solitario. En este caso, en esta práctica, los docentes diseñan un plan de acción para implementar su unidad didáctica en sus aulas de clase. En la ejecución del programa se tuvieron en cuenta 3 posibilidades. Una, la formación in situ. Este fue una alternativa tomada a raíz de algunas dificultades de tipo económico que tuvieron los docentes para trasladarse hasta las instalaciones del CIER Norte ubicadas en la ciudad de Cartagena. Cabe anotar que entre estas instituciones asistentes pues habían algunas que no eran precisamente de la cabecera municipal, ni siquiera del mismo departamento. Entonces con ellos se llevó a cabo una formación in situ, pero también se llevó a cabo la formación en el mismo CIER Norte, y en ambos casos hubo acompañamiento de Master Teacher y de una consejería virtual. Conforme se dijo anteriormente, hubo una población intervenida que tuvo que ver con las secretarías de educación. En este caso, la Secretaría de Educación del Atlántico, la de Barranquilla, la del Departamento de Bolívar, la del Distrito de Cartagena, Departamento de Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Sincelejo, Santa Marta, San Andrés Islas y Valledupar. El programa como tal atiende no solamente la parte de la infraestructura con dotación, la de formación docentes, sino que además tuvo las escuelas innovadoras intervenidas. Estas escuelas estuvieron ubicadas 2 en el departamento de Sucre, 4 en Cartagena, 1 en María la Baja Bolívar, 2 en Atlántico y 1 en San Andrés Isla, para un total de 10 escuelas innovadoras intervenidas. Una escuela innovadora es aquella institución dotada por el programa desde una infraestructura tecnológica con docentes formados precisamente en el programa de formación creativa para el uso de las TIC y además docentes y directivos comprometidos con el cambio, docentes y comprometidos con las TIC que quieren aprender y dicen cómo desean hacerlo. Estamos hablando de docentes y estudiantes que participan además como semilleros de investigación en un programa auspiciado por el MEN
y por Colciencias, y es precisamente parte de este trabajo que les estamos presentando en este momento. El impacto del programa de formación CREATIC en el Caribe colombiano lo podemos ver desde la cobertura en la formación docente. A diciembre de 2015, el CIER Norte formó a 3.922 docentes en el programa CREATIC, Inspirar, Crear y Diseñar con TIC, en los cuales se incluye un número de docentes de Armenia, lo cual se realizó por alianza con el CIER de Occidente. En ese sentido, en Armenia se formó a 37 jóvenes vigías TIC, a 43 Master Teachers, de los cuales 33 se certificaron, y en Cartagena 10 Master Teachers con 7 certificados. Si hacemos un balance del número de docentes formados en CREATIC de estas escuelas innovadoras, tenemos que de un total de 601 docentes pertenecientes a estas escuelas innovadoras, asistieron y participaron de la formación 486 docentes. Es decir, estamos hablando de un 81% de docentes de las escuelas innovadoras participantes en la formación. Se certificaron 348, lo cual corresponde a un 72%, un número alto si tenemos en cuenta que 72% es un número significativo de docentes de estas instituciones. Les dejamos con unos referentes que fueron consultados, por supuesto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC y la UNESCO, y entre otros referentes que tuvieron que ver con esta propuesta de formación para docentes en el uso de las TIC. Les damos muchas gracias y sean todos bienvenidos al uso de las TIC con sentido.